manifest fue manifestada by starting this work. al comenzar esta obra. Thank you that it's you that starts. Gracias porque eres tú quien And comienza thank you that you finish what you start. y tú terminas lo que comenzaste. And Lord, we are just 21 years into this vision. Señor, y solamente llevamos 21 años en esta visión. We could have never dreamed Nunca hubiéramos podido soñar nor imagined ni the imaginarnos plans that you had for us. los planes que tú tienes para nosotros. We have seen your hand mightily. Hemos visto tu mano We have seen poderosamente. restoration. Hemos visto restauración. We have seen forgiveness. Hemos visto el perdón. We have seen reconciliation. Hemos visto reconciliación. We have seen the healing power of God. Hemos visto el poder sanador de Dios. We have seen you bring back the dead. Hemos visto tú levantar los muertos. We have seen families Hemos visto familias restored and flourishing. restauradas y florecer. We celebrate, oh God, Celebramos, oh Dios, that greater is he who is with us porque grande es aquel que está than con he who is in the nosotros world. que el que está en el mundo. We refresh us tonight, oh God. Señor, reflexionamos esta Give us noche. understanding. Danos entendimiento. Open our eyes Abre vuestros and ojos let us see y déjanos the ver supernatural. lo sobrenatural. Let us celebrate Déjanos celebrar the eternal things of God. las cosas eternas de Dios. Let your word remind us Que tu palabra nos the acuerde work that you desire to do la obra que tú has deseado in our hacer hearts and in our en lives. nuestros corazones y en nuestra vida. You loved us first. Tú nos amaste primero. We weren't seeking you, No te estábamos buscando, but you sent your son to die for us pero tú enviaste a tu hijo a morir while por we were yet nosotros sinners. cuando aún éramos pecadores. Father, finish your will. Padre, termina tu voluntad, Accomplish your purpose completa tu and propósito fill the earth with your glory. y llena la tierra con tu In gloria. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen, amen, and Amén, amen. amén y amén. In order to celebrate something, you have to have understanding. Para poder celebrar algo, tú tienes que tener un entendimiento. If you're driving an airplane Si tú estás manejando un avión and you're sitting in the back, y te estás sentando en la parte de atrás and all of a sudden the engines go out y de momento los motores se apagan and they're serving y food están sirviendo and the comida pilot lands the y airplane el piloto aterriza el avión and you get in line to go out y tú te pones la línea para and you salir. see the pilot dancing. Tú ves al piloto Woo! danzando. ¡Wow! Thank God Y Dios, gracias a you Dios, had no idea what happened. tú no tienes idea de lo que pasó. Everybody was going to die, Todo el mundo iba a morir, but the pilot was able to land the airplane. pero el piloto pudo The aterrizar only el one avión. celebrating is the pilot, El único que está celebrando es el piloto, because he's the only one knew the danger that was happening. porque él es el único que sabía el peligro que estaba pasando. The greatest travesty, we said on Sunday, is a parent that doesn't tell their children what God has done. La tragedia más grande es aquellos padres que no le dicen a sus hijos lo que Dios ha hecho. I love the story of Alain and Alina. Me encanta la historia de Alain y Alina. And their sons know the story. Y sus hijos conocen la And historia. their sons love this Y place sus hijos aman este lugar. because they were able to see even at a young age Porque what ellos- salvation came to their home. Porque ellos pudieron ver a una edad temprana cómo la salvación llegó a su I'm going casa. to invite them to come here. Les voy a pedir que Alina vengan just aquí. fainted. Alina se acaba de Alain and desmayar. Alina, come here. If you're going to come to Spring of Life, Alina. this is not a dead church. You don't sit there, nothing happening. Si usted va a venir a Manantial de I'll Vida, pull you out of the crowd any second. esto no es una iglesia muerta, te van a sacar de la silla en cualquier And I'm going to say momento. what I told the Delgado family on Sunday. If they don't tell the truth, I'm going to tell it. Y les voy a decir lo que le dijimos a la familia Delgado el domingo. Si usted no dice la verdad, nosotros la vamos a decir. Because God has to be glorified Porque Dios tiene que ser glorificado in this place. en este lugar. God has to be supreme. Dios tiene que ser supremo. I don't know, Juan, is Juan here? A gentleman that called me? That he sat there? Did he leave? Tell him to come here. Juan, ven acá. Tell him. This gentleman called me 20 minutes ago. Este caballero me acaba de llamar hace 20 He's not minutos. even safe. Él ni es convertido. It's the first time that he comes to Spring of Life. Es la primera vez que él viene a Manantial de Vida. Juan, ¿dónde estás? Juan, ¿Es José o Juan? José, José. ven acá, perdón. Es José. tocayo, ven. Juan en la ciudad, este es José en Miami. Amén. Ven acá, José. Tú no esperabas esto, yo sé, yo tampoco. Tú estás escondido, pero papá Dios sabe dónde tú estabas.
He calls me half hour before church starts. Él me llama media hora antes de que comenzara el culto. And he says, Y él me dice, I said, look, I got a service now, I can't talk to you. yo tengo un servicio, no te puedo And hablar. he goes, no, you can't hang up. Él me dijo, no me puedes colgar. I'm like, I got to hang up. Bueno, yo tengo que And colgarle. he says, no, you can't hang up. Pero no, tú no me Don't puedes leave me colgar. like that. Don't leave me hanging. Así, no me dejes así. So I said, look, come to church tonight. Yo dije, ven a la iglesia. Because he asked me this question. Él me hizo esta pregunta. His question tonight, Su pregunta esta noche es is it too late for my marriage? ¿es muy difícil para mi matrimonio? Tú ves ese fulano aquí. You see this guy? Nosotros decimos el arcángel. El arcángel. The archangel. Yeah. La destrucción que estaba en esta familia no se acerca a la tuya nunca en la vida. The destruction that's in your life, come on, Pastor, help me out. Okay. The destruction that was in your life No compara lo que estaba viviendo esta persona. cannot compare to what was going on in their lives. And he asked me the question, is there hope? Él hizo la pregunta, ¿hay esperanza? That's what he asked me. Eso And I es lo que said, me well, preguntó. there's the God of all hope. Yo le dije, hay un Dios de toda esperanza. The God of all hope. Un Dios de toda esperanza. So I said, come tonight. And I didn't know if he was going to come, but he's here. Así que yo And le I dije, didn't know ven I was esta gonna call noche y you no sabía guys. que él iba a venir, ni sabía que iba a llamarlos a ustedes. But they're here. Thank Pero God ellos they're están here. aquí. Thank God they're here. Gracias a Dios que están aquí. And I want them to speak. Y yo quiero que ellos te hablen. And if they don't tell you the truth, I'm going to tell you. Y si ellos no te dicen la verdad, yo te la voy a decir. The lawyers say the truth, the whole truth, and nothing but the truth. El abogado dice la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. So listen to, the faith comes by hearing. Así que la fe viene por el oír. Listen, and how long was it? How long ¿Cuánto ago? hace? Que tú regresaste. Vamos a ver. Porque ella está luchando desde hace tiempo, pero tú llegaste cuando. 2.5 years. Hace 2 años y medio. 2 años y decidió rendirse y volver a su familia que no había, estaba muerto. Pero vamos que ellos lo digan. ¿Hay un micrófono ahí? Elaine, you do the honors. Okay. Set up the setting, because the thing is, before that, you want to do brief there, porque no le vamos a dar gloria al diablo, but you do what was it like before, and then we're going to see after. Tú di lo que era como antes, no le vamos a dar la gloria al diablo. Y después. Antes en lo natural. Pero mira, a todos ellos también. Séquense aquí, todos juntos aquí, vamos a escuchar. Antes en lo natural no había. La conocí a los 12 años. Empieza al principio. Start from the beginning. I met her A los 21 años. when she was I'm going to 21. translate, please. Let me have the La joy. conocí a los 21 años. She was 21 years old when I met her. Trabajábamos juntos en el mismo lugar. We met because we were working at the same place. Nos hicimos novios. We became boyfriend and girlfriend. Nos tuvimos que separar porque yo me fui a estudiar. I went to go study, so we had to separate for a while. Y estuvimos separados. Cuando volví de mis estudios, When I nos came back from volvimos a encontrar. studying, we met again, And we got married. y nos casamos, Y tuvimos hijos. and we had children too, Y todo perfecto. and everything looked perfect. Genial. Pero viene el diablo But the devil showed up, y te empieza a meter mensajes. and these messages start coming into your brain. Y tú en la carne te dejas vencer And because you don't have any strength, you allow yourself to be led. porque no conoces a Dios. And you're overcome because you don't know God. Y te dejas llevar por el diablo. And you let the devil drag you. Y el diablo sabe tus flaquezas And the devil knows our weaknesses. y sabe lo que tú no puedes lograr. And he knows what we can't control. Y te avasalla en eso. And he starts attacking in that area of your life. Y te sigue atacando And diariamente. he throws darts at you and attacks you every Y day. diariamente. And diariamente. every day Hasta que lo logras. until he overcomes. Y tú te vences. And you give up. Y cuando te vence, ahí es donde él empieza su And when you give up, he starts dragging you through the mud. Y dejas todo. And you leave everyone. Y olvidas a todo el mundo. And you forget everyone that Y loves nadie es you. importante. And no one's important. Ni tus hijos, Your tu children, matrimonio, your tu marriage, casa, your house, nada. nothing. El diablo te hace pensar que tú eres lo más importante. And the devil makes you think that your priority is the most important thing. Y vas a hacer tu vida. And you go do your own life. Y haces locuras. And you do crazy things. Cosas que jamás pensaste poder hacer. Things that you would never think you could do. Y te olvidas de tu familia. And you no forget te your importa home. nada. And you don't care No a te bit. importa las lágrimas de tu hijo. You don't care No the te tears of importa your el llanto de children. tu hijo. You don't care the No te harm importa that's tu taking casa. place. No You te don't care the importa nada. house.
the wreck, y el diablo te hace sentir bien. and the devil makes you feel like you're okay. Y sigues viviendo en esta locura And you keep que on living evoluciona that y te craziness. eleva a una montaña And he takes you up to a high hill, y te sientes poderoso. and you think that you're in control of everything Hasta que el diablo hace así y te deja caer. until the devil drops you. Y no para hasta que llegues a la muerte. And you will not finish falling until you die. Y si no te arrepientes y vienes a Dios And if it's not that God y a los allows you pies to de Dios, te repent and dice, you come ayúdame que yo no and you puedo, ask him for help and say, I can't, but you can, nada te salva. nothing will save you. Y Dios te devuelve tu matrimonio, God restores your marriage. te devuelve tus hijos, He restores your children. te da un trabajo nuevo, He gives you a new work. te da 100 familias, He has 1,000 family. te that are devuelve, yours. te devuelve un hijo que cada día está mejor de carácter. Tráigame los hijos, por No, no favor. están aquí, no Ah, están no aquí. vinieron. Ok. El domingo tuvimos a Byron con su niño. Quería que los niños. Sí, mira, si Alejandro estuviera aquí esta noche, él agarra el micrófono. ¿Qué edad tenía Alejandro cuando llegó aquí? 8, 1 mes. ¿Y qué edad tiene ahora? 8 añitos. Y es un pastor, es un predicador, es un evangelista, es un profeta. Está en fuego por el Señor. Tiene 8 añitos, el hijo de él. y cada vez ves más la gloria de Dios. And now you'll see more of the glory of God. Solo con arrepentirte Just because of y repentance. arrodillarte y decir, And kneel yo no down puedo. and say, God, I cannot. El diablo me venció, The devil overcame me, pero tú lo vas a vencer. but you can overcome him. Mira, ya, ay, Señor. Me voy a persignar porque voy a agarrar a alguien. Pues, ay, qué lindo. Él se fue y te llevó al teatro. Espérate. La gloria de Dios es tan grande. Es que yo no- The glory of God is so great que en tu vida de locura, that when you're crazy, Dios sabe lo que es mejor para ti. God knows what's best for me. Te guarda tu familia. He keeps your family. Te la manda a un lugar donde te la He van a sends them cuidar. to a place where it's a refuge, Donde te cuidan tus hijos. where they keep your children, Donde todo el mundo te lo aguanta, te lo educa. where te lo- everyone is helping you out with your children to raise them hasta que tú dejes tu locura. until the devil Y después te is, dice, is aquí te overcome. devuelvo la familia que originalmente te di. And the Lord says, here's the La family I mujer gave de tu you. juventud. This is the woman of your youth, your wife of your youth. Y te devuelve todo. And he gives you back Y te everything. da And he gives you enormidades. a lot more. Generalities, no specifics. En general, Pues no Alina, cosas específicas. Alina's question La pregunta de Alina, for 5 years, por 5 años 7 years, o 7 años, is do you think God can fix this? ¿crees tú que Dios puede arreglar esto? Because it got uglier and uglier and uglier. Porque se ponían feo y más feo y más feo. And that was her question. Could God do this? Y esa era la pregunta de ella. ¿Puede Dios hacer esto? My favorite part of this story Mi parte más favorita de esta historia is that I happened to go to the courthouse es que yo iba a la corte because I'm a lawyer. porque soy un abogado. And Alain's brother is a lawyer. Y el hermano de Alain es abogado. And we met at the parking lot, Y nos encontramos en el estacionamiento and he said like this, y él dijo así: Hey, Molina, mira, Molina, leave my brother alone. deja a mi hermano quieto. He's never going to go back with that woman. Él nunca va a regresar con esa mujer. And I don't know why, but I have a tendency that when somebody yells at me, I yell back at them. Y yo lo sé que por qué, pero tengo la tendencia de que cuando alguien me grita, yo le grito de regreso. And I said, listen, mister. Yo le digo, escúchame a mí, mister, maestro, caballero, You don't know my God. tú no conoces a mi Dios. I'm not
doing anything, no estoy haciendo nada, but God is going to do something. pero Dios va a hacer algo. And this gentleman Y este caballero has seen the faithfulness of God. ha visto la fidelidad de Seen the Dios, glory of God. la gloria de Dios. He knows. Él sabe. He might not know a lot of places, but he knows Spring of Life. Él no conoce muchos lugares, pero conoce manantial de He vida. knows the testimony in this house Él conoce el testimonio en esta of casa the power and the miracles of God. del poder y los milagros de Dios. You guys can't even imagine. Usted no se puede ni imaginar. If you get all the worst movies, Si usted busca las peores películas, Kramer versus Kramer, Kramer versus Kramer, The War of the Roses. La guerra de las rosas. There's two families, their last name was the Roses. Hay dos familias que su apellido eran Rosa. Fatal Attraction, Atracción, The Exorcist, el exorcismo, Jaws. el You get Jaws. all those Si movies. tú unes todas esas películas, And that's the story of this testimony. y esa es la historia de este For the glory testimonio, of God. para la gloria de Dios. Saludos. Alina, por favor, no te escape. Diga algo, un testimonio así pequeño. Un día había una cucaracha y la pisé. Ahí va. Okay, I'll say one thing. From the first day that I came to meet with Pastor, Del primer día que conocí al pastor, he did share with me what God has done in his family. él compartió conmigo lo que Dios había hecho con su familia. And from that day, he would just pour faith every time that I'd come to church, little by Y little, desde ese día él derramaba fe o me impartía fe cada vez que venía a la iglesia, through different people's testimonies, through his preachings, a through través de sus everything, no matter what I was predicaciones, going de los through. testimonios de diferentes personas. And I think that that was in part something that, kept me going. Y eso fue algo que me To trust, permitió to have poder faith seguir that, adelante we do serve a God that can make everything possible. y Absolutely. servir a Dios, y Thank you. Dios lo hizo Glory to posible. God. Hallelujah. Amén. Puede tomar ya asiento ahí para que disfrute. Look, God wants to do something miraculous. Dios quiere hacer algo tremendo. Give him an opportunity Dale una oportunidad to celebrate what he has said. de celebrar lo que él ha dicho. 21 years ago, Hace 21 años, April 6th, abril 6. I'm in home with my wife, Estoy en casa con mi esposa and I hear the Lord's voice. y escucho la voz del Señor. Get up and arise, Levántate because I am with you. porque estoy contigo. Now, some people don't understand this. Algunas personas no entienden esto, You have to hunger and thirst for the voice of God in your life. pero tú tienes que tener hambre y sed por la palabra de Dios en tu vida. First, it starts out with this voice, Primero comienza con esta voz, the word of God. la palabra de Dios. When people say, God doesn't speak to me, Cuando la gente me dice, Dios no me habla a mí, there it is. aquí está, He's speaking. Él está hablando. You're the one that doesn't want to listen. Tú eres el que no quiere escuchar. So if you're unfaithful with the written word, Si tú eres infiel con la palabra escrita, you'll never be able to hear the voice of the Spirit of God. tú nunca vas a poder escuchar la voz del Espíritu de Because he's Dios. going to remind you what Jesus has taught. Porque estas palabras te acuerdan lo que Jesús enseñó. And he'll lead you in his way. Y Él te va a llevar en su camino. The testimonies were glorious since day one. El testimonio fueron gloriosos desde el primer día. But the vision of this house Pero la visión de esta casa is based on the book of Joel. está basada en el libro de Job. And we'll turn there. Let's go to the book of Joel. Y vamos a ir al libro de Joel, perdón. And somebody needs to go. I think I printed out the pages, but I didn't pick them up. Could you get them from the copy machine? Pueden La buscarla copiadora están los de la papeles. copiadora. The book of Joel is a vision of the last days. El libro de Job es una visión de los últimos días. Joel, perdón. ¿Qué tú estás diciendo? Job. Job. Ok. Es otro mensaje, pero para otro día. Amén. Joel Es que he 2, estado leyendo a Job. Okay. Joel 2:28. Joel 2, capítulo 28. When God Verso says 28. something is going to come to pass, Después de esto, no, cuando Dios dice que algo va a suceder, okay. you know, there's so much distraction. We need to really ask God speak to us. Vamos a pedirle a Dios que verdaderamente nos hable. We want to hear tonight's message. Queremos escuchar el mensaje de esta noche. And disruption Y destrucción,
interrupciones, it begins to like make us lose, and we're going to miss the whole message. I don't want anybody to lose the message yo tonight. no quiero que nadie pierda el mensaje esta noche. Because the loudest thing that needs to speak into this house is the vision God has given us. Porque lo más alto que debe hablar en esta iglesia esta noche es la visión que Dios nos ha When God dado. told Israel, I have a land that flows with milk and honey, Dios le dijo a Israel, yo tengo una tierra que fluye leche y miel. a lot of people forget about what God was saying, and they stayed in the desert. Muchas personas se olvidaron de lo que Dios le dijo y se quedaron en el I don't want desierto. to stay in the desert. Yo no me quiero quedar en I el don't want to go desierto. halfway in this vision. Yo no quiero ir a mitad en esta visión. I want to see what God promised since the beginning. Yo quiero ver lo que Dios ha prometido desde el principio. And if you come 21 years later, Y si tú vienes 21 años después, you get to see a tree with a lot of fruit on it. tú llegas a ver un árbol con muchos frutos en él. And you can't say that the tree doesn't exist and the fruits are bad. Y tú no puedes decir que el árbol no existe ni que los frutos son malos. You would have to be wicked to do that. Tú tienes que ser malo para decir eso. The tree is here. El árbol está aquí, The fruit continues to flourish. los frutos siguen floreciendo And a lot of people want to ignore that. y muchas personas quieren ignorar eso. But our children Pero nuestros hijos have to see this as tangible, Tienen as que- something that they can grab. tienen que ver esto como algo que ellos pueden agarrar. Joshua, my son, said it on Sunday. Mi hijo Joshua lo dijo. I read things in the Bible, Yo leo cosas en la Biblia, but I see them happening here at church. pero lo veo sucediendo aquí en la iglesia. So that makes me understand that the Bible is real. Y eso me hace entender a mí que la Biblia o la palabra de Dios es verdad. And in school, his friends are telling me that's an old book and it's outdated. Y en la escuela sus amigos le están diciendo es un libro viejo y está fuera de día But ya. he comes here and he sees like this man that just came here tonight, and more families and more marriages and more Alains and more Alinas and more Alejandros and more Adrianas. That God continues to fill the earth with his glory. Y Dios continúa llenando la tierra con su gloria, viendo todas las cosas diferentes que están pasando en esta iglesia. And so when we started, Así que cuando comenzamos, the Lord gave us this book, el the Señor book of nos dio Joel, este libro, el libro de Joel, to remind us that God is not finished with the inhabitants of the earth. para recordarnos que Dios no ha terminado con los habitantes de la tierra. I said for many years in this church Yo dije por muchos años en esta iglesia that it's totally criminal to make the Bible boring. que es criminal totalmente hacer la Biblia aburrida. There's no way that No. what God has planned for us is a boring existence. No hay forma de que lo que Dios tiene para nosotros tenga una existencia aburrida. The universe, El universo, the great expanse of creation, las expansiones de la creación, everything God has created is much too wonderful. todo lo que Dios ha creado es muy maravilloso. Brandon is taking a course now in college, Brandon ahora está tomando un curso en el colegio and it's the biology of the cell, y es la biología de la célula, de las células, the most basic unit of our life. lo más básico de la de las vida. unidades de nuestra vida. Yeah, and he says, Dad, Él dice, papá, the cell is so incredible. las células son tan increíbles And I don't know anything about cells. y yo no sé nada acerca de las células. I forgot what I told him last night. Yo se me olvidó lo que le dije anoche. Yeah, no, I said something else, but was that the energy source of a cell? Yeah, the only thing I remember about college is Lo único que yo me acuerdo de la universidad es, I said, well, how about that mitochondria? ¿y qué? Y esa mitocondria. El hipocondriaco. Listen, it's a part of the cell that gives the cell energy, but I don't know what it is. Es I don't know parte what de it la does. célula que le da energía a la And you célula know que yo how no they sé get qué fed es. through fat and glucose and whatever. Listen to me, I don't know anything. Yo no sé nada de eso. Y But the tampoco- most basic unit of life, the cell, is so amazing. Pero lo más básico de la vida es tan tremendo. La célula. La célula.
It's so amazing. We could spend a year having Claudia teach us on biology. Es tan tremendo que podemos tener un año teniendo a Claudia enseñándonos acerca de la She's a biología. doctor, PhD in biology. Ella tiene el PhD en biología. So that's just this. Eso es así. Everything else Todo lo demás about God and His acerca creation, de Dios y su creación, everything about the dynamics of life. acerca de las dinámicas de la vida. John 10:10, we've read it 1,000 times. Juan 10:10 lo hemos leído 1000 In veces. 21 years, En 21 we don't años get tired of reading this verse. no nos cansamos de That there leer is este a verso. thief that comes to kill, to steal, and to Que destroy. hay un ladrón que viene a matar, destruir, robar. But Jesus has come to have life and to have it large. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en And some of abundancia. us have a lame existence of Y life. algunos de nosotros tenemos una existencia coja. He is the life. Él es la vida. And that life Y esa vida is the light of men. es la vida del hombre. And those who don't come to that life is Yeah. because they prefer darkness. Y aquellos que no vienen a salud es porque prefieren tinieblas. And so our celebration as Spring of Life is not just a church, it's a celebration of the God who brought this church into existence. Así que nuestra celebración en Spring of Life no es solamente celebración de la iglesia, sino es celebrando a aquel que trajo esta And you iglesia a la making it existencia. boring, Y tú lo estás haciendo and you aburrido. falling asleep, and you Y te not estás reading the durmiendo. vision, Y no estás leyendo la and you visión. not hearing the voice of God. Y no estás escuchando la voz de Dios. You're missing out. Estás fallando. The devil has distracted you. El diablo te ha distraído. You put something else at the forefront of your life. Tú pones algo más diferente al frente de tu vida. One of the first things God gave us was the name Una of de this las church. cosas que primero Dios nos dio fue el nombre de esta iglesia. You don't know, but the devil tried to steal our name. Ustedes lo saben, pero el diablo trató de robar nuestro nombre. And the devil wants to imitate everything God is doing. El diablo quiere imitar todo lo que Dios está haciendo. So somebody ran up to me. Así que alguien corrió hacia Said, mí. Pastor, Pastor, the name of the church is New Wine el Ministries. nombre de la iglesia es Nuevo Vino, Ministerio Nuevo Vino. That's a pretty name, Es un nombre bonito, but that's not the name of this house. pero ese no es el nombre de esta casa. That's a beautiful name. Es un nombre bonito, But the Lord gave us Spring of Life. pero el Señor nos dio manantial de And we vida. didn't even know why He gave us that name. Y nosotros ni sabíamos por qué nos dio ese nombre. And we're reading the Bible in Proverbs 14:27. Y estamos leyendo la Biblia en Proverbios 14:27. And it says, the fear of the Lord is a spring of life. Dice que el temor de Jehová es manantial de vida. And this spring of life will turn one away from the snares of death. Y este manantial de vida te alejará de los ataques del enemigo o de la muerte. This is the definition of this church. Esta es la definición de esta If iglesia. there's anything that defines spring of life, Si hay algo is que the define- fear of the Lord. Si hay algo que defina manantial de vida es el temor del We Señor. don't fear man. Nosotros no tememos al We hombre, don't fear religion. no tememos la We religión, fear God. tememos a Dios. And the fear of God is the beginning of wisdom. Y el temor de Dios es el principio de toda And you know sabiduría. the spring of life is a place where wisdom is lifted up as our pursuit. Y tú sabes que manantial de vida es una iglesia que levanta la sabiduría como It como says, seguirla. seek wisdom above all things, Buscar la sabiduría sobre todas las more than cosas, gold and silver. más que oro y la plata. And that's what we do at Spring of Y Life. eso es lo que hacemos en manantial We de don't vida. tolerate foolishness. No toleramos la necedad. People say, oh, you're too legalistic. Las personas dicen, no, tú eres muy No, legalista. I'm not too legalistic. I pursue wisdom. No, yo no soy legalista. I Yo don't sigo a la tolerate sabiduría. Yo no tolero la I just don't necedad. I don't see that it leads you to a good place. No veo que te va a llevar a un The buen Bible lugar. says wisdom leads to glory, La Biblia dice que la sabiduría te lleva a la gloria foolishness leads to shame. y la necedad te lleva a la vergüenza. And we don't have an appetite for Y no foolishness. tenemos apetito para la necedad. So the Bible says there is wisdom in the multitude of counsel. Así que la Biblia dice que hay sabiduría en la multitud de There's some consejos. people that don't want to hear from anybody. Hay personas que no quieren escuchar de I want to nadie. hear the counsel Yo quiero escuchar el of consejo wise men. de hombres sabios. That's our inheritance in this house. Esa es nuestra herencia en esta casa.
We have wise sons. Tenemos a sabios hijos. They fear the Lord. Temen al Señor. They are departing from the snares of death. Se están apartando de todas las Joel acechanzas del enemigo. 2:28. In the last days I will pour out my spirit on all flesh. Y dice, después en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. I don't know what you want to happen in your last days or upon the earth, Yo no sé lo que tú quieres que pase en tus últimos días sobre la but tierra, I want the spirit of the Lord to be poured out on me. pero yo quiero que el espíritu del Señor se derrame sobre mí. There's a lot of things that can be poured out on you, Hay muchas cosas que pueden ser derramadas sobre ti, but the spirit of God, pero el espíritu de Dios, God has promised to pour out on all flesh. Dios ha prometido derramar su espíritu sobre The toda devil will carne. come and condemn you that you're not worthy El diablo te condenará diciendo que tú to no eres digno receive from God. de recibir de parte de Dios. You tell him, devil, Tú dile, diablo, last time I checked, la última vez que yo vi, I'm made out of flesh. yo estoy hecho de carne. And God promised that he would pour out his spirit on all flesh. Y Dios prometió que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. I might not be qualified in many areas, but I'm flesh. Pero yo quizás no seré cualificado en muchas áreas, pero soy carne. And God will pour out his spirit. Y Dios va a derramar su espíritu. Some people have told me over the years, that person's not going to get the spirit. Personas me han dicho a través de los años, esa persona no va a recibir el espíritu. They're not holy enough. No son suficientes santos. They're not smart enough. No son suficientes sabios. They're not rich enough. No son suficientes ricos. They're not poor enough. No son suficientes pobres. The qualification is flesh. La cualificación es carne. And if you're flesh, Y si tú eres carne, and it's in the last days, entonces los últimos the días, Spirit of God is looking for you. el Espíritu Santo te está buscando a ti. The fruit of this outpouring of the Spirit of God El fruto de este derramamiento del Espíritu de Dios. If I were to grab a bucket Si yo agarro un cubo of foolishness, de necedad of y stupidity, de estupidez and I pour it upon you, y lo derramo sobre ti, that will be your manifestation. eso sería tu manifestación. But if there's a bucket of outpouring of the Spirit of God, Pero si hay un cubo del derramamiento del Espíritu de Dios, your sons and daughters shall tus hijos, prophesy, hijos y hijas and the old profetizarán, men shall dream y dreams, los ancianos and the soñarán young men sueños, shall see visions. y los jóvenes verán visiones. That's the fruit Ese es el fruto of the Spirit of the last days. del Espíritu de los últimos días. When this was happening Cuando esto 21 years ago, estaba pasando hace 21 años, they're like, no, dijeron, no, that's not God. eso no es Dios, That's not the Spirit of God. eso no es el Espíritu de God Dios. is not going to do anything new. Dios no va a hacer nada nuevo. So I said, just wait. Y esperen, Wait to see the fruit. esperen y vean el fruto. Because the fruit of the Spirit Porque el fruto del Espíritu is the outpouring Es el- of God's glory. es el derramamiento de la gloria de Dios. Verse 29, Verso 29. and also on my men servants and on my maid servants I will pour out my Spirit in those days. Y también sobre los siervos y sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. If you have an adulterous spirit on you, Si tú tienes un espíritu adúltero you're en going to ti, go commit adultery. tú vas a ir a cometer adulterio. If you have a pornographic spirit Si on tú you, tienes you're un going to go espíritu seek pornográfico, pornography. tú vas a ir a buscar pornografía. If you have a spirit of alcoholism, you'll be an alcoholic. Si tienes un espíritu de alcoholismo, vas a ir a buscar If you have alcoholismo. a spirit of drug addiction, you Si- become a drug addict. Si tienes un espíritu de drogadicción, But if you have the vas a ser Holy drogadicta. Spirit on you, Pero si tienes el Espíritu Santo en ti, you're going to have the fruit of that spirit. tú vas a tener el fruto de ese Joy, espíritu. peace, Gozo, paz, meekness, long-suffering. bondad, longanimidad, amor. You're going to be the expression of the Spirit of God that's upon you. Tú vas a ser la expresión del Espíritu de Dios que está sobre ti. And this spirit has been strong in this church Y since este day one. espíritu ha sido fuerte en esta iglesia desde el primer día. Our yearnings are Nuestros deseos son that God might make this alive to us. de que Dios haga esto vida en nosotros. If you go to Joel chapter 1, Si tú vas a Joel capítulo 1, the book of Joel is written el libro de Joel está escrito through a vision that's given to this man. a través de una visión que se le da a este hombre. And
we all should know a lot of things about the Bible, Y nosotros todos debemos saber muchas cosas de la Biblia, but we should be familiar with the basic pero things. debemos ser familiarizados con lo básico. I don't want to be so deep that I'm lost in the details. Yo no quiero ser tan profundo que me pierdo en los detalles. Verse 1, Joel 1 says, the word of the Lord that came to Joel. Verso 1 dice la palabra de Jehová que vino a Joel. Word of the Lord Palabra de Jehová who comes to this servant of the Lord. que vino al siervo del Señor. Verse 2 says, Verso 2 hear dice, you elders. oír estos ancianos. Now we learned in the last couple of weeks, elders is not old men with gray hair. Escuchamos en las últimas semanas que los ancianos no son viejitos con pelo blanco. In fact, in this house, En esta casa, Pastor Kenny, Pastor Kerry, Pastor Joey, Pastor Joey, Pastor Palma, Pastor Parma, Pastor Jules, Pastor Jules, they're the elders of this church. ellos son los ancianos de esta iglesia And they're young, y son jóvenes, but they take God serious. pero toman a Dios en serio. And it's to them who God is speaking. Y es a ellos a quien Dios le está hablando. And it's important that we might see that God tells mature Christians, Y es importante que Dios le dice a cristianos maduros, open your ears. abran sus oídos. Every single one of you who's an inhabitant of the land, Cada uno de ustedes que habita en la tierra o moradores de la tierra. notice what is happening in these days. Y ha acontecido en estos nuestros días. Did anything like this happen in the times of your fathers? ¿Algo así aconteció en los días de sus padres? The answer is no. La respuesta es no. We were disconnected Estábamos desconectados from the Spirit of God, from the move of God. del Espíritu de Dios, del mover de Dios. Verse 3, he Verso says, 3 dice él, open your ears and listen so that you can tell your children about it. de esto contaré a vuestros hijos. I believe Yo creo that the greatest judgment in heaven que el juicio más grande en los cielos is going to fall upon fathers who did not tell their children. va a caer sobre los padres que no le dijeron a sus hijos. It's a level of selfishness, Es un nivel de egoísmo, indifference. indiferencia, It's a curse es una maldición that a father que un could padre not tell his children no puede decirle a su hijo what they need to know lo que ellos necesitan that is saber, most important que es más importante in this life. en esta vida. So you see parents telling their kids about how to make money, how to go to school, Así que how to work. Ve los padres diciéndole a sus hijos cómo hacer dinero, cómo trabajar, How to make money, cómo hacer dinero, but they won't tell them about their need for God. pero no les hablan de la necesidad de Dios. Their need for God La necesidad de Dios is oxygen in this world. es oxígeno en esta vida. You can't live if you're not in God's purpose. Tú no puedes vivir si no estás en el propósito de Dios. If you were to prosper in everything and miss God, you're a miserable soul. Si tú prosperas en todo y no tienes a Dios, eres un miserable. What does it profit a man to gain the whole world? ¿De qué le vale al hombre ganar And todo lose el his mundo soul. y perder su alma? So the prophet is saying, Así que open your ears, men, El profeta está diciendo, hombre, abran sus oídos so that you can pass it down to your para que children. ustedes lo puedan pasar a sus hijos. Let your children tell their children. Que sus hijos se lo digan a sus hijos. What a curse Qué maldición. when a father doesn't tell his children Cuando un padre no le habla a sus hijos and his grandchildren are learning about Mickey Mouse and Donald Duck and the Turtle Ninjas. y sus nietos están aprendiendo de Mickey Mouse y las tortugas Y los ninjas, y los ninjas. everything but God. Todo menos Dios. They've made Christianity extinct and boring. Han hecho el cristiandad perdido y aburrido. And we took our children to Europe on a missionary trip. Nosotros llevamos a vuestros hijos a Europa en un viaje They misionero. saw the greatest city, Zurich, Ellos vieron las ciudades riches más of Europe. grandes, Zurich, and then we went to Nicaragua y to después see fuimos a the Nicaragua mission fields. y fuimos a ver el campo And we said, misionero. which one did you like more? Digo, ¿cuál te gustó más? And they said, Jiquilillo. Ellos dijeron Jiquilillo. Their heart was aligned with the heart of God. El corazón estaba alineado con el corazón But they de would have Dios. never gone
gone pero nunca se fue unless you take them. a menos que tú no los lleves. They don't have a heart for the things they haven't seen. Ellos no tienen un corazón para las cosas que no han visto. They can't walk in the footprints that don't exist. Ellos no pueden andar en las pisadas que no existen. Tell your children Dile a tus hijos so that they could tell their children. para que ellos le puedan decir a sus hijos One generation after another. una generación a otra. This is only verse 3. Esto es solamente el verso 3. We could all throw ourselves on the ground and start crying. Podemos tirarnos todos al piso y comenzar a llorar. Their children are 19 years old. Nuestros hijos tienen 19 años, They don't have no clue no tienen idea about anything de nada that has to do with the Spirit of God. que tenga que ver con el Espíritu de One of Dios. the greatest accomplishments, and I thank God for this. Uno de los cumplimientos que yo doy gracias a Dios por esto There was a season where my sons were in their teenage years. fue el tiempo donde mis hijos estaban ya en tiempo de teenager. And I asked Pastor Kenny, could you please go to the youth group and be the youth pastor? Y yo le dije al pastor Kenny, ¿puedes ir tú al grupo de jóvenes y ser su pastor? Because I knew that he had the spiritual DNA Porque yo sabía que él tenía el ADN de espiritual that I deposited in him when I was his youth pastor. que yo deposité en él cuando yo era su And pastor he de could jóvenes. transfer that DNA of spiritual legacy to my children. Y él iba a transferir ese ADN a mis hijos. And now my children are the leaders of youth group and are passing down to his children. Y ahora mis hijos son los líderes de los jóvenes y ellos le están pasando It's eso a nothing sus fake, hijos. it's tangible, it's real. Es real, It's a spiritual inheritance. es una herencia espiritual. It's passed down by who you have speaking over the life of your children. Ha sido pasada por la persona que tú tienes hablándole a la vida de tus hijos. If you don't put them under that spiritual influence, Si tú no los pones bajo esa influencia espiritual, they don't catch the cold. entonces ellos no obtienen el catarro, Huh? the cold. They don't catch the virus, No obtienen el virus, the world-changing virus, el virus de cambiar el mundo, the unstoppable intensity and la passion for God. intensidad y la pasión por Dios. And that's what they're passing down to your children. Y eso es lo que ellos le están pasando a tus hijos. God begins to talk about the plagues of the day. Dios se comienza a hablar de las plagas de los días. I understand the progression. God is speaking to the Miren. older to speak to the younger, so they speak to the next generation. Dios le está hablando a los ancianos, luego a los jóvenes y luego para que le pueda pasar a las otras Then some generaciones. people says, Pastor, thank you. Pastor, gracias, dice algunas personas. Now I'm moving far away, Ahora me voy a mudar lejos so my children don't have any chance to catch a vision of God. para que mis hijos no tengan ninguna oportunidad de obtener una visión de Dios. So my grandchildren Así para que mis nietos have no idea no tengan ninguna who idea God is and de who quién they es are. Dios y quiénes son ellos. They don't want to be in that influence. No quieren estar en esa influencia. Brandon said on Sunday, Brandon lo dijo el domingo. my third son, how sad are those that came and got their healing Yo. and then left far without seeing the rest of God's plan. Dice, cuán triste es aquellos que obtuvieron su sanidad y luego se fueron sin poder ver lo demás. Verse 4, Verso 4. look at what's destroying the land. Mira lo que está destruyendo la The tierra. chewing locust. Lo que está comiéndose la arruga. Look at the plagues, how they have eaten the harvest. La plaga como se han comido la cosecha. Look at the crawling locusts, how they've devoured the harvest. Mira como ellos han devorado, la langosta ha devorado la cosecha. Look at the consuming locust. Lo que consumió la langosta. Listen, I just want to give you classifications here. Vamos a darle clasificaciones aquí. Chewing locust, Ok, yeah, ok. Dice lo que quedó de la oruga that's fine right, comió. that's fine right there. Ok, La oruga, la remember that. oruga. Las arrugas. The chewing locust is a type of plague. La oruga es una clase de plaga. The swarming locust, El saltón, the crawling locust, el saltón comió el revoltón and the consuming locust. y la langosta. All these plagues are devouring the land. Todas estas plagas están devorando la tierra. We call it the weapons of mass destruction. Le llamamos las armas de
destrucción máxima, masivas, selfishness, egoísmo, infidelity, infidelidad, divorce, divorcio, fornication, fornicación, all the things that devour the land. todas las cosas que destruyen la tierra. It was in our grandparents' life. Estaba en nuestros abuelos, It destroyed our parents' life. destruyó la vida de It was nuestros coming padres, upon us. venía sobre It was nosotros, going over our children iba a ir a and our nuestros children's hijos y children. de nuestros hijos a sus hijos. A lot of people says, what happened to me back then is not going to happen to my son. Yes, it is. Algunas personas dicen, lo que me pasó a mí no le va a pasar a mis hijos. If Sí you're va a not pasar. careful, Si tú no tienes cuidado, the same plagues will hit your family las line. mismas plagas van a darle a la línea de tu These curses familia. will fall upon the third and fourth generation Estas plagas van a caer en la tercera y la of cuarta those who generación despise the Lord. de aquellos que desprecian al Señor. And the Lord is making warning of Y el this. Señor está dándonos aviso de esto. So he says in verse 5, Dice el verso 5, wake up! levántate, despierta. There is a preaching that pastor was translating, Una predicación que el pastor estaba predicando, and the guy went over there and traduciendo. slapped him. Los dos. Y el hombre vino y le dio una bofetada. You got to be meek, pastor. You got to be meek. Tiene que ser humilde. Pastor says, I don't know why I didn't punch that guy. Y yo no sé por qué yo no le di un puño a ese tipo. This guy slapped him in the middle of the El preaching. tipo me dio Wake up! tremenda bofetada y me dio despierta. And pastor, whoosh. Y el pastor le hizo shh. And the pastor didn't hit him. He's a meek man. Y el pastor no le dio, es manso. But now he wants to hit me. Pero ahora él me quiere dar a mí. Wake up! Despierta. I don't know how loud you can have those you love to wake up. Yo no sé cuán alto tú le puedes decir a aquellos que tú amas que How many like despierten. this? Ay, no los despierten, no los ofenda. Ay, no los ofendas. A dormir, a dormir, a dormir, mi nene. No, No, güey. no. 1,000 times no. 1000 veces no. Wake up. Despierta. This week on Monday, they celebrated Dwayne Wade's 11-year-old son who says he's gay and came out of the closet. Este fin de semana celebraron al hijo de Dwayne Wade, al baloncelista, que tiene 11 años y se declaró que era homosexual, He has no clue gay. No tiene ni idea that God calls that rebellion. que Dios llama a eso rebelión. Calls it something that doesn't honor and please God. Algo que no honra ni agrada a Dios. And we're like, don't say that too loud, Pastor. No diga eso muy alto, pastor. If we don't say it, nobody will say it. Si nosotros no lo decimos, nadie lo va a decir. We need to wake up. Tenemos que despertar. And then he says, you intoxicated. Ustedes borrachos. And people says, I stopped drinking a long time Yo ago. dejé de beber hace Look, you're tiempo. drunk with your money, Estás borrachado con tu dinero, with your con prosperity, tu prosperidad, with the peace God is giving con you. la paz que Dios te ha dado. Wake up Despierta and cry, y llora. you drinker of wine. Tú bebedores de vino. My pastor, I don't drink wine. Yo no bebo vino. No, in the Bible, wine is pleasure. Bueno, en la Biblia vino es placer. Find out all the things that you're seeking that's not God to bring you pleasure. Mira a ver todas las cosas que tú buscas que te traen placer que no es Dios. And see if that is above your pleasure for the things of God. Y mira a ver si eso está sobre el placer para las que tú tienes para las cosas de Dios. Because of the new wine, Por causa del nuevo vino, for all these things will be cut off from your mouth. porque todas estas cosas serán quitadas de vuestra boca. There's going to be an end to everything that's a pleasure outside of God. Va a haber un fin de todas las cosas que son un placer fuera de And he's Dios. saying, wake up and don't let yourself be intoxicated. Y él te está diciendo, despierta y no te dejes intoxicar. They call it undue influence. Under the influence. Va a estar bajo la influencia. What are you under the influence of? ¿De qué tú estás? ¿De qué influencia tú Because it estás will debajo? drive you in that direction. Porque si te lleva en esa dirección, Verse 5, verso 5, verse 6. verso 6, For those who don't know God,
Porque aquellos que no conocen a Dios, The nation has come up against my land. un pueblo fuerte ha venido en contra de mi tierra. If God has given you territory in God, Si Dios te ha dado territorio en Dios, what are the peoples that are not from God coming on God's territory? ¿qué hacen las personas que no son de Dios metiéndose en el territorio de Dios? If God fixed your marriage, Si Dios arregló tu matrimonio, don't take your marriage back to the world No with the lleves tu ungodly. matrimonios de vuelta al mundo a los impíos. Oh, Pastor, you don't know. Oh, pastor, tú no They sabes. invited me to a gathering of worldly people. Me invitaron a una reunión de impíos. You know the last time they invited me to that place? ¿Sabes la última vez que me invitaron a mí a ese lugar? Christians don't invite me to their house Los cristianos no me invitan a su casa. because I'm serious about God. Porque yo estoy serio con Dios. I don't fool around. Yo no juego. He says these people have come on my land. Esta gente han venido a mi tierra. They're strong and the multitude without number. Son fuertes y en multitudes sin número. They don't come so that you could pet them like a sheep. No vienen para que tú les sobe como ovejas. When Joshua was graduating from the university, Cuando Joshua se estaba graduando de la he was universidad, finishing FIU. él estaba terminando en He was in FIU. his last year, Él estaba en su último año. and this angel from hell came into his life. Y este ángel del diablo vino a su vida. She looked like an angel, Y ella parecía como un ángel, but she had the teeth of a lion. pero tenía los dientes de león. She had the fangs of a fierce lion. Tenía la fama, los colmillos de un león. Dice fango allá arriba, mira, he has the fangs of fierce. Los colmillos de un león, feroz. What I'm trying to say is, you don't say, but let my son go out with, she's not a Christian, but just to the corner. Ay, no es cristiana, pero déjalo ir hasta la esquina. She's going to stick her ear in through this ear of your son's ear and come out this. Ella le va a meter el diente en el La oído. lengua, pastor. Shh. Me voy a tener que traducir. Joe, you want to translate for me? Listen, you don't want a lion to go out with your son. Tú no quieres que un león salga con tu hijo. Let your daughter go to Deja que tu hija vaya con... hija de tu madre. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you trying to say? ¿Qué estás tratando de decir? I have some bodyguards for Christina. They're Yo Secret tengo Service. guardaespaldas para Cristina. Because he's saying there are people that want to take your inheritance. Porque hay personas, un pueblo que quiere tomar tu How are herencia. you going to stand by indifferently? Oh, they have a crush on it. So cute. O como tú te vas a poner indiferente a decir, ay, eso es tan Ay, bueno. vamos a dar una clase de esa, por favor. We need to give classes. Tenemos que dar clases. We need to wake up. Tenemos que despertar. We need to know if it's going to be the last day. Tenemos que saber que son los últimos I said días. to my son Joshua, Yo le dije a mi hijo you Joshua, better run, son, correr, hijo, porque te vas a tragation. porque te van a ahorcar, Tragar. a tragar. They're not coming to. No vienen a hacer ño. If somebody was coming to rape your inheritance, Si alguien viene a violar could tu you sit herencia, there and make the bed and open the door Te vas and a the sent- windows, a little aerosol, make yourself at home? te vas a sentar ahí, abrir la puerta, la ventana y hacerlo sentir como que están en su casa. No, God wants you to know. No, Dios quiere que tú sepas. You read the book of Joel and make it real to your Si family. tú lees el libro de Joel, lo haces real a tu familia. It's a spiritual book Es un libro espiritual of awakening de un in the despertar last en days. los últimos días. Verse 7. Verso 7. He has ruined Él ha arruinado my vineyard. mi viña. This is the condition of the church. Esta es la condición de la iglesia. Have you seen leaders today? ¿Han visto ustedes los líderes hoy? They're not leaders. No son líderes. They want to make the house of God a fun place. Quieren hacer la casa de Dios un lugar de diversión. There's no fun in here. No hay diversión aquí. We've been fighting battles of life and death. Hemos estado peleando batallas de vida y muerte. There are families Hay familias that need God.
God. que necesitan a They need the Dios, Spirit of que God. necesitan el Espíritu They de need Dios, miracles. necesitan milagros, They need the presence of God. necesitan la presencia de They need Dios, the Holy Spirit to be real necesitan and el strong. Espíritu Santo que sea real en su No vida. flashing lights and smoke. No humo y luces. Ay, qué lindo. Ajá. No. No, The presence of God. la presencia de Dios. I was telling Pastor Rivera, Le estaba diciendo al pastor Rivera, give an apostolic rebuke. dale una reprensión apostólica. Woo! Aleluya. Give an apostolic rebuke. Dale una reprensión apostólica. That's translated un nargazo en el Señor. Amén. A spanking. Un buen nalgazo. Ay, no, se va a dañar el niño. No, be careful. Listen, the devil's not going to be careful. El diablo no va a tener cuidado. He's not going to treat your children Él no with va- delicateness. Él no va a tratar tus niños con delicadeza. He's coming to ruin the Él vine. viene a destruir la viña. He's coming to ruin the fig tree. Él viene a destruir la higuera. He's come to strip it bare. Él viene para desnudarla He's come to throw it y away. derribarla y desbotarla. Its branches are made barren, Sus ramas daron blancas, without fruit, sin fruto, without flowers, sin flores, without blossom. sin renacer. And God is talking about his house. Y Dios está hablando de su casa. Well, God, what do you want us to do? Señor, ¿qué tú quieres que nosotros How do hagamos? we contrast and combat ¿Cómo volvemos a of somebody ruining your vine? de alguien reuniendo tu viña, ruinando? Listen what it says. Mira lo que dice. It doesn't say Pastor Joaquin's vine. No dice el pastor, la viña It del doesn't pastor say Joaquín. Pastor Rivera's vine. No dice la viña It's del not pastor Pastor Richie Rivera. Ray's No es pastor vine. Richie Ray. It's the Lord's vine. Es la viña del Señor. And they're ruining it. Y la están arruinando. He says, my vine Dice, mi viña is being stripped. está siendo descortada. Verse 8. Verso 8. What you would have us do, Lord? ¿Qué tú quieres que hagamos, Señor? Begin to cry Llora tú like a virgin como un joven that is losing the husband of her youth. que está perdiendo el marido de su juventud. Begin to act like you're Comienza not a going to actuar. have Jesus in your home. Que tú no vas a tener a Jesús en tu vida. En What tu is your casa. home going to look like without ¿Cómo Jesus? se va a ver tu casa sin Jesús? What's going to happen? ¿Qué va a pasar? I know what's going to happen Yo sé lo que va a because I pasar. remember when Jesus was not in my home. Porque yo me acuerdo cuando Jesús no estaba en mi I casa. don't want to go anywhere near that place. Yo no quiero ir ni cerca de ese lugar. In our home, the windows were open, the doors were open, the back door was open, and the devil lived in our house. En mi casa las ventanas estaban abiertas, la puerta de atrás There was abierta y no el diablo vivía en protection. mi casa y no había protección. And Jesus came in Y and Jesús closed the vino windows, y closed the cer- doors, and kicked the devils out. Cerró las ventanas, cerró la puerta y echó afuera el diablo. I told my kids, you guys weren't here. Yo le dije a mis hijos, cuando ustedes no estaban aquí, Me and your mom got together and got married, yo y tu mamá nos casamos and for 15 y years, por 15 años we haven't let the devil in this house. no hemos dejado entrar al diablo en esta Everybody casa. who tries to bring in the world to our house is like, bye-bye, Cada vez que bye-bye. alguien trata de You don't traer el belong mundo here. You a can't esta come to my casa, house. le decimos adiós, adiós, There's tú no no perteneces. welcome No hay bienvenida to anything that brings devils in our house. que traiga diablos a nuestra casa. And so our kids were getting older and they started watching movies. Así que nuestros hijos se envejecieron y empezaron And a now ver they're watching películas. movies. Y ahora están viendo And I películas. said, you know something? ¿Sabes qué? Let me go Déjame ver, and get movies déjame that are obtener X-rated, películas que las puedo, triple X, que son triple X, pornographic. pornográficas. Let's fill our house with demons. Vamos a llenar nuestra casa de Let's invite the demonios. devil to come back. Vamos a invitar que el diablo And they're like, regrese. no, Dad, no. No, papá, Then no. don't open a little bit of the door. Entonces no le abras un poquito la puerta. Don't act like it's not going to do anything. No actúe como que nada va a pasar. We spent 15 years kicking the devil out. Hemos pasado 15 años echando fuera al diablo. Don't bring him back in. No lo traiga de regreso. Don't bring him back in. No lo traiga de regreso. Cry. Llora. Dress like you have missed the wedding. Vístete de silicio.
Cry for your husband. Llora por tu esposo o Of your marido youth. de tu juventud. This is how Jesus is talking about his vineyard. Es así, él está hablando de su viña. There's people that criticize the church. Hay personas que critican a la They're like, iglesia. I say like this, ready? Dicen así, The gates of hell will not prevail against the las church. puertas del infierno no So I prevalecerán en don't know contra what de you're la going to be a iglesia. part of, Yo no sé qué tú vas a ser parte, but I'm going to be a part of the church. pero yo voy a ser parte de la It's a iglesia. victorious place. Es un lugar victorioso. My son said, Mi hijo dice, I could be a professional, yo puedo ser un I can have a profesional, successful career, puedo tener una but I carrera don't want to lose exitosa, my place in the house of God. pero no quiero perder mi lugar en la casa de Dios. What's your son going to say? ¿Qué tu hijo va a decir? It's how you treat the house of God. Es como tú tratas la casa de Every Dios. excuse you have, you miss. Cada excusa que tú tienes cuando You falta, miss a payment in your mortgage, they take away your house. dejaste de pagar tu casa, te You quitan stop la paying your casa. car, they take your car away. Te dejas de pagar el You stop carro, going te to lo work, quitan. they fire you, give you permanent vacation. Dejas de ir al trabajo, te dan unas You vacaciones stop coming to permanentes. church, Dejas de venir a la iglesia and if we tell you something, y si te decimos algo, you throw a tantrum. tú tiras una perreta. You're going to get a permanent vacation Tú vas a tener una vacaciones permanentes because you despise the lampstand, porque menospreciaste el candelabro, the place where God has brought light into your life. el lugar que Dios trajo paz a tu We're not vida. celebrating Spring of Life because we need to, No estoy celebrando a manantial de vida porque but we necesitamos want to be celebrarlo. that virgin that has oil in the lamp. Queremos ser esa virgen que tiene aceite en su lámpara. Verse 9. Verso 9. Why is there no daily grain offering and drink offering? Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. The people used to bring grain from the field Las personas traían los trigos del campo because they were celebrating their prosperity. porque estaban celebrando su prosperidad. And as they would prosper in the field, Y mientras ellos prosperaban en el they would campo, grab a portion of the grain and bring it to the Lord, ellos cogían una porción de los granos y la traían al and they Señor throw it before God's y las presence. traían y las tiraban delante de And la they said, presencia this de is Dios. just a sign of your faithfulness in our Y lives. decían, esta es una señal de tu fidelidad en nuestra vida. They used to grab the wine, Agarraban el vino, they used to bring it to the house of the lo Lord, traían a la casa del and they Señor used to pour it before the Lord. y lo derramaban delante del Señor. They were telling God, thank you for our prosperity. Le estaban diciendo a Dios, gracias por nuestra prosperidad. But in this time, Pero en este tiempo, the priests were mourning. los sacerdotes estaban llorando. There was no rejoicing in the house of the No Lord había regocijo en la casa del Señor. because the grain offering Porque and the las drink ofrendas offering were cut from the house of the Lord. Fueron cortadas de la casa del Señor. People can't get this. Las personas no pueden They obtener don't esto. understand the fruit of worship. No entienden el fruto de la adoración. But here God is making mention of it. Pero aquí Dios está haciendo mención de He ello. says, you see how things were cut off from the house of God? Tú ves cómo fueron cortadas las cosas de la casa I'm de not Dios. getting no more worship and praise Ya and yo no offering. obtengo ofrenda, ni adoración, ni alabanza. So what's bad about that, God? Así que qué malo de eso, Verse Dios. 10. Verso 10. In the field, En el campo you're going to see a wasteland. está asolada, In your asolado. work, En tu trabajo you're going to see mourning. vas a ver tristeza. What should have been offered to God is now ruined. Lo que debía ser ofrecido a Dios ahora está en And now your ruina. grapes don't give no more Y wine. ahora tus uvas no dan vino. And the oil, the olive tree is dried up. Y el árbol de trigo está, de aceite está seco. The world is angry when we make this comparison. El mundo se enoja cuando hacemos estas comparaciones. But if we read the Bible carefully, Pero si leemos la Biblia con cuidado, Proverbs 3 verse 9, Proverbios 3:9 it says, bring dice, trae your new wine. tu nuevo vino Honor the Lord with your possessions. y honra a Dios con tus posesiones. Whatever you prosper with, Lo- bring it to God. Con lo que tú prosperes, tráelo a Dios. If there's first fruits of everything that you're increasing, Si es el primer fruto de todas las cosas que tú estás Honor creciendo, God. honra a Dios. why? ¿Por qué? Verse 10. Verso 10. So that your barns will be filled with plenty. Para que estén llenos todos tus graneros. When you remember the house of God, the work of God,
Cuando tú te acuerdas de la casa de Dios, de la obra de Dios, God causes abundance. Dios causa abundancia. And your vats will overflow with new wine. Y todo estará lleno, los lugares se rebosarán de mosto. Some of us don't like prosperity. Algunos de nosotros no nos gusta la We don't know how prosperidad. to steward No sabemos cómo success. guardar el éxito. Joel 1:11. Joel 1:11. You weren't able to worship God in the house of God. Tú no pudiste adorar a Dios en su casa. The fields will be ruined. Los campos estarán The grounds will destruidos. mourn. Las tierras And you, O farmer, shall be ashamed. y ustedes tendrán vergüenza. Start crying. Comiencen a llorar. You who are supposed to care for the vine, Aquellos que se suponen que guarden de la vid, for wheat and barley, por el trigo y la cebada, because you have no harvest in the field. porque ya no tienes cosecha en el campo. When we started the church, Cuando comenzamos la iglesia, there was zero. había cero. Before starting the church, 5 millionaires came to me and says, count with my money. I want to prosper your ministry. Antes de comenzar la iglesia vinieron 5 millonarios y me dijeron, cuenta conmigo para comenzar la I iglesia. said, no, Yo le dije, no, because the church is not about money. porque la iglesia no es acerca del dinero. The church is about the presence and the blessing of God. La iglesia es acerca de la presencia de Dios y la bendición de Dios. But when the church started, there was no millionaires, Pero cuando la iglesia comenzó no había millonarios, but there was God. pero estaba Dios. And we have never, ever, ever missed anything in 21 years. Y nunca, nunca en 21 años hemos fallado en nada. Because our ushers pick up offerings lightning speed. Porque nuestros ujieres recogen la ofrenda como relámpago. No, No, it's because our praise and our worship es porque nuestra adoración y is alabanza excellent. es excelente. 21 years later, a lot of the young people now are in positions of authority and prominence. 21 años después, muchos de nuestros jóvenes están en posiciones de providencia y autoridad. And they're being faithful in the house of the Y Lord. están siendo fieles en la casa And they're del blessing the Señor. house of the Y Lord. están bendiciendo la casa del And Señor. they know Y ellos saben how to celebrate cómo celebrar what brought blessing to their lives. lo que le trajo la bendición a sus I vidas. thank God Yo doy gracias a that Dios we're in a great position. que estamos en una posición bien. That God has made our children prominent. Que Dios ha hecho que vuestros hijos sean prominentes. Last year when we were celebrating our 20th anniversary, El año pasado cuando estábamos celebrando nuestra we celebración, did it in Pinecrest, lo hicimos en Pinecrest, Pembroke Pines. Pembroke Pines. And we did it at their big theater. They have a big coliseum there. Y lo hicimos en el Coliseo de Pembroke Pines. And I was on the front row. Y yo estaba en la fila del frente. And Joshua, Brandon, and Nick said, okay, guys, we need to build something like this for the Lord. Y mis tres hijos dijeron, tenemos que hacer algo así para el Señor. They said, roll up your sleeves because this is on us. Dice, dóblate las mangas porque eso está en nosotros. 3 boys Tres muchachos, that hombres, love God que aman a Dios and love this house y aman esta and have a casa vision for greater y que prosperity. tienen una bendición para grandes And they're not asking prosperidades. anybody for help. Y no le están pidiendo ayuda a nadie. They're saying, God bless us and prosper so we could take this to another level. Y están diciendo, Señor, bendícenos y prospéranos para llevar esto a otro nivel. Some other ones are teaching their children, run far away from this place. Otros que están enseñando a nuestros hijos dicen, huyan de este lugar. No se enreden aquí. No se envuelvan Muy aquí. complicado este lugar. Too Too complicated this Yeah, it's place. too complicated. Too complicated. The glory of God is complicated. Yes. La gloria del Señor es complicada. The harvest in the field La cosecha y los campos has perished han perecido because of the farmers por causa de los campesinos and their y attitudes. sus actitudes. Verse 12. Verso 12. The vine has dried up. La vid está seca The figs have fallen. y perecieron la higuera. The pomegranate, the palm also, El granado también, the apple tree, la palmera. all the trees of the field are dried up. Todos los árboles del campo están secos Indeed, joy has dried up. y por la cual se ha extinguido el gozo. There is no joy No hay gozo in the children of men. en los hijos de los hombres. A call to repentance. Un llamado a arrepentimiento. Verse 13. Verso 13. Change your attitude. Cambien su actitud, Change your disposition. cambien su disposición.
get this area around your loins Pon esta área en tus lomos and begin to cry. y comiencen a llorar, Begin to weep, you who Comiencen a minister gem- before the altar. a gemir aquellos que ministran delante del Stay in the altar. house of God all night. Quédense en la casa de Jehová toda la noche. You who serve God, Ustedes que sirven a Jehová, so that the grain offering and the drink offering para que las ofrendas de trigo y libación de trigo y libación that are being withheld from the house of the Lord. que ha sido aguantada de la casa de Jehová. One of our mysteries in this house, Uno de nuestros misterios en esta casa, the mystery is where your treasure is, there your heart is el also. misterio es que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. I have made sure Yo he estado hecho seguro that in my family, que en mi familia we have poured treasure into this house. hemos derramado tesoro en esta The casa. thing we most love and celebrate is Lo the house más- of God. La más que nosotros celebramos y amamos en la casa de Dios. I took out a $30,000 loan on my house, Yo tomé un préstamo sobre mi casa de $30,000, not to buy a boat or a car, no para comprar un carro ni un bote, but to publish a book called Restoring the Gates That Prevail. pero para publicar un libro que se llama Restaurando las puertas que This is probably the prevalecen. first time I have said this publicly, Esta es la primera vez que yo he dicho esto públicamente, that my treasure has been put into celebrating and instructing about the house of God. que mi tesoro ha sido puesto para celebrar e instruir la casa de Dios. No one was going to pay that loan back. I was going to pay it back with my legal career. Nadie iba a pagar ese préstamo, sino que yo lo iba a pagar con mi carrera When the legal. church started, I had won the biggest case I had ever won in my legal career. I made $50,000 in one case. Cuando la iglesia comenzó, yo gané un caso que fue el caso que más yo gané en esos días y hice $50,000 en And I ese grabbed caso. my Y $5,000 yo agarré mis $5,000 and I bought all the chairs y and all the compré toda equipment la for the house of silla God. y todos los equipos para la casa de Dios. This has been true for 21 years. Y esto ha sido verdad por 21 años. And people come in here and they say, man, this is a nice place. Y las personas vienen aquí y dicen, ay, esto es un lugar They bonito. must pick some big offerings here. Aquí recogen ofrendas grandes. No, my friend, it's a privilege and an honor es un privilegio y una honra to give back to God what He's given us. de darle de regreso a Dios lo que Él nos ha dado a nosotros. It's a privilege and an honor Es un privilegio y una honra to allow the work of God to go forward. de dejar que la obra de Dios siga hacia adelante. We have given our books out to Nosotros hundreds of thousands of people. Hemos dado nuestros libros a miles a cientos de It personas. has been broadcast, Ha salido the por, teaching of that book, to 20 million people. ha sido transmitido a través de televisión y radio por 20 millones de 20 personas. millones de personas. What you give God, He's able to multiply it. Lo que tú le das a Dios, Él puede multiplicarlo. My treasure is in heaven. Mi tesoro está en el cielo. There's an expression of that reality Hay una expresión de esa realidad that's connected to the house of que God. está conectada con la casa de Dios. Consecrate a fast. Consagra un ayuno, Tell these people to Proclamar. return. proclamar un ayuno y invocar asamblea. Verse 14. Verso 14. Gather mature. Congregar a los ancianos. I just told Yoa tonight. Yo acabo de decirle a Joa, Yoa has been here for several years. yo he estado aquí ya por varios años. I've never asked my children to help me pay the mortgage of my house. Yo nunca le he dicho a mis hijos que me ayuden a pagar la casa, La el hipoteca. mortgage, a la hipoteca. Because that's not the responsibility of children. Porque esa no es la responsabilidad de los hijos. And in the house of God, Y en la casa de Dios, we're not going to require baby Christians no vamos a pedirle a los cristianos to bebés carry the burden of our financial obligations. que lleven la carga de nuestras obligaciones financieras. So I know one day Gio will grow up. Así que yo sé que un día Gia va a crecer, Gio. Gio, And he will be a man. y él va a ser un hombre, And he will carry the burden of his house. y él va a llevar la carga de su casa. And that's my heart with this house. Y ese es mi corazón con esta That those casa. that are mature in God Que aquellos que son maduros en will Dios take their shoulder under the weight of our responsibility. pueden tomar y poner sus hombros bajo la responsabilidad de And I'll know del who's peso. mature because they will do that. Y yo sabré quién es maduro porque ellos harán eso. And I'll know who's irresponsible and immature Y yo sabré quién es irresponsable e inmaduro because they will run porque ellos correrán
away from responsibility. lejos de la responsabilidad. We celebrate our picnic on Saturday, Celebramos nuestro picnic el which is a sábado, celebration of our 21 years of que this es house. una celebración de 21 años de esta casa. There'll be some people that said, well, if I have nothing to do, I'll be there. Van a haber personas que van a decir, si no tengo nada que hacer, voy a ir. But there'll be people that there, if I have anything to do, I'm going to cancel it and I'm going to be there. Pero van a haber personas que aunque tengan cosas que hacer, lo van a cancelar para It's a estar ahí. different heart. Hay un corazón diferente. Call an assembly Llama a la asamblea of the inhabitants of the land de los habitantes de la tierra and tell them to return their hearts to the house of the Lord. y dile que tornen su corazón a la casa de Jehová, Tell them to come back que regresen and to cry out loud to the y que Lord. clamen a Jehová. Verse 15. Verso 15. Alas, for the day of judgment is at hand, Ay del día porque está cerca and este I will día come y yo vendré and destroy, como destrucción as it shall come as destruction from God. y vendrá como destrucción por el A lot Todopoderoso. of people think the devil is going to crush you. Muchas personas piensan que el diablo te va a No, destruir. it'll be God, No, será Dios, because you have despised God. porque tú has despreciado a Dios. Verse 16. Verso 16. Has not the food been cut off before your eyes? ¿No fue arrebatado el alimento Do you see there's no more joy and gladness? delante de vuestros ojos y la alegría? I was telling a Y el young man placer. yesterday, Yo le estaba diciendo a un hombre ayer, a young man, a un joven ayer, the joy and gladness come from the presence of God. que el gozo y la alegría vienen de la presencia de If you're Dios. missing joy and gladness, Si a ti te falta el gozo y la alegría, it's not because you lost no es porque in perdiste PlayStation. en la estación, PlayStation, It's not because you're not being entertained at the youth fair. no porque no estás siendo entretenido en la feria, It's because you've left the presence of God. es porque has dejado la presencia de Dios. Because he says this, Porque Él dice esto, joy and gladness gozo y alegría come from your relationship in the house of our God. viene de tu relación en la casa de vuestro Dios. So cry out to the Lord. Así que clama a Jehová, Return the joy of your salvation. retorna el gozo de tu salvación. Verse 17, Verso hurry. 17. We're finishing. Estamos terminando. The seeds have shriveled up under the land. El grano se pudrieron debajo de los terrenos. The potential of God is rotting, La potencial de Dios se está pudriéndose. pudriendo. The storehouse, Las tiendas, your barns are desolate and empty. tus granados fueron asolados. Your y barns are vacíos. broken down. Tus granados están siendo The grain is destruidos. dried up. El grano se está secando. Verse 18, the animals feel it. ¿Cómo gimieron las bestias? The herds Cuando wander aimlessly anduvieron los because they hatos, have no pasture. porque no tienen pastores. Pastos. Even the flocks Aún suffer. los bueyes tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Verse 19, so Verso cry 19. out to the Lord. A ti, oh Jehová, clamaré, The fire has devoured the pastures, porque el fuego consumió el pasto and the flames have burned up the del trees in the desierto field. y las llamas abrasaron todos los árboles del The campo. wild beasts, Las bestias del pant for you. campo the bramaron, water brooks are dried up, se secaron los and the arroyos fire consumed. y el fuego consumió. Let's stand up tonight. Vamos a ponernos de pie esta noche. I think that there's motive for celebration. Yo creo que hay motivo para celebración. We can't have celebration without understanding. Si no podemos tener celebración sin And the entendimiento, Lord is giving us understanding tonight. y el Señor nos está dando entendimiento esta noche. We see that the house of God, Vemos que la casa de the Dios, priest of God, el sacerdote de the Dios, farmers in the land, los del campo y la tierra, that they need to return their focus to the house of the Lord, ellos necesitan tornarse su enfoque a la casa del Señor so all things will flourish. para que todo florezca. One of the recurring themes of our celebration Uno de los temas de nuestra celebración is we know where we came from. es que sabemos de dónde venimos, We know the before. sabemos el antes. I can't wait to see the glory of after. Yo no puedo esperar para ver la gloria I del can't wait. después. No puedo esperar The evidence of showing the world que la evidencia de mostrarle al mundo that our devotion Que has no- not been in vain. que nuestra devoción no ha sido en vano.
Our devotion is not in vain. Nuestra devoción no ha sido en The vano. Bible says God is not unfaithful to forget. La Biblia dice que Dios no es infiel para olvidar. He is not unfaithful to forget our labor of love and how we have refreshed Él no va- His saints. Él no va a olvidar nuestro trabajo de amor y no se va a olvidar de recompensarnos. The last 15 years I've left my career. Los últimos 15 años he perdido dejé mi carrera. Those were going to be my brightest and best years in law practice. Esos iban a ser los mejores años en mi carrera de leyes, Economically, económicamente. I know my God is not unfaithful. Yo sé que mi Dios no es infiel. You grab all the time I've been serving the Lord, Tú tomas todo el tiempo que he estado sirviendo al you Señor, multiply that for $250 an hour. tú lo multiplicas por $250 la hora. I'm waiting on my paycheck. Estoy esperando mi cheque. I'm waiting Estoy esperando because I know my God is faithful. porque Dios sé que mi Dios es fiel. And our labor has been, Y nuestro trabajo ha sido, our devotion has been nuestra with excellence. devoción ha sido con excelencia. Let's sing to the Lord tonight. Cantemos al Señor. Turn your heart back to the house of God, Torne su corazón a la casa de Dios, to where He has His eyes. donde Él tiene sus ojos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Desciende tu
us in this place. Señor, gracias por ponernos en este lugar. Thank you for picking the particular place Gracias, Señor, por tomar este lugar en particular, where we can serve you, donde podemos servirte, not for what we get out of it, no por lo que podemos sacar de él, but what we owe, Father God, pero por lo que debemos, for Señor, what you have done for us. de lo que tú has hecho por nosotros. We have a debt Tenemos una deuda of love de amor towards you hacia ti, and the place you most love, al lugar que tú más amas, the gathering of your people. la reunión de tu pueblo. Heal our hearts, Sana vuestros corazones, restore our spirit, restaura nuestro espíritu. allow us to get back into the place Permítenos, Señor, volvernos a entrar al lugar where we can tell our children que podamos decir a vuestros hijos, so they would tell their children. que ellos le puedan decir a sus In hijos. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús And the oramos. house of God says Y amen. la casa de Dios dice Amen amén. and amen. Amén, amén. Greet one another in the love of the Lord. Saludar los unos a los otros en el amor del Señor. Tomorrow night, prayer service, Mañana culto de oración 8 o'clock, a las 8, prayer service, culto de oración Thursday at 8 o'clock. el jueves a las 8. You can buy your ticket for the picnic tonight, Puede comprar su boleto para el picnic esta noche, Saturday, 10 o'clock, sábado a las 10 de la mañana Indian Hammocks Park, en Indian Hammocks Park, 10 to 6 p.m. de 10 de la a 6 mañana. de la tarde. Yeah. De 10 a 6.